ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, queremos volver a revisar lo que sigue ocurriendo en torno a esta mega reforma que impulsa el gobierno y que ha bautizado como Plan de Reconstrucción Nacional. La noche estuvo hasta tarde sesionando la Comisión de Medio Ambiente. Estamos con su presidente, quien además no solo es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, sino que presidente de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez. Bienvenido a ADN, buenos días. Hola, diputado, buen día. Muy buenos días, Mauricio. Hola, Paula, ¿cómo están? Muy bien, diputado. Bueno, ya pasó las comisiones, el trámite más complejo muy probablemente fue el de Hacienda, el más largo también, el inaugural de esta mega reforma ahí en la Cámara. ¿Cuál es su expectativa para la sala? Hoy día llega el proyecto a esa instancia y por ahora se están cumpliendo al menos los plazos del gobierno, con una oposición que sigue acusando de todas maneras que esto a costo de haber pasado la planadora. Bueno, a ver, primero, hoy día efectivamente vamos a discutir durante todo el día el proyecto de reconstrucción. Todos los parlamentarios, que somos 155 diputados, tenemos derecho a hablar hoy día 3 minutos cada uno. Además, cada una de las 3 comisiones donde se vio el proyecto va a leer el informe de lo que ocurrió en cada una de las comisiones. Y la verdad es que yo espero que la discusión de hoy día sea una discusión en la que vamos a ver, por supuesto, diferencias, pero que se en el marco, como suele ser, de respeto al interior de la sala. Ya, pero en la votación que ya es mañana. Y la votación los votos es mañana. Justos, votos holgados. Mira, mañana vamos a tener probablemente cientos de votaciones. La más importante, por supuesto, y la primera es la votación en general, la idea de legislar, porque si esa votación el gobierno la pierde y se rechaza el proyecto, se archiva hasta dentro de un año. Esa votación, en teoría, está asegurada no solamente porque el gobierno llegó a un acuerdo con el Partido de la Gente, sino porque también hay diputados, como el diputado Alinco, el diputado Mulet, que han dicho que van a votar a favor. Y entiendo además que hay diputados de las otras bancadas de izquierda que también van a votar a favor, algunos porque son de las zonas afectadas por los incendios y este proyecto tiene financiamiento para la reconstrucción, otros porque opinan que esto se tiene que discutir, que fue la postura de la propia candidata presidencial del Partido Comunista, que dijo que ella votaría a favor, en fin. Entonces yo creo que la votación en general está más o menos asegurada, y luego en las siguientes votaciones, que es en particular, yo creo que el proyecto se va a aprobar conformando distintas mayorías por temática. Es decir, en algunos temas van a votar a favor el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, en otros van a votar a favor partidos más de izquierda, y al final lo que yo creo es que en distintos artículos vamos a ver aprobaciones, pero conformadas por mayorías que incluyen distintas fuerzas políticas. En otras palabras, Paula, lo que te quiero decir es que yo creo que mañana gran parte del proyecto se va a aprobar y que gran parte del proyecto se va a aprobar con una cierta holgura. Ya, ahora, diputado Ramírez, ¿qué podría ocurrir a partir de la votación de la Cámara de Diputados en el Senado? Porque hay quienes sostienen que lo que vaya a ocurrir en la Cámara Alta todavía es incierto. ¿Usted coincide? Bueno, en política siempre todo es incierto. Yo lo que espero es que en el Senado se tome el proyecto de ley, habiéndose hecho ya el primer filtro en la Cámara de Diputados, ellos puedan entrar al detalle y puedan ojalá mejorar el proyecto. Hay espacios de mejora en donde pueden haber acuerdos, y si eso se produce en el Senado, yo creo que es una cosa positiva para el proyecto, para Chile y también para el tercer trámite legislativo, porque después del Senado el proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. ¿Y la posibilidad de que haya revisión constitucional de todo esto? Porque ya lo han anticipado, digamos, algunos parlamentarios en la discusión. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional va a tener que revisar varias normas, porque hay parlamentarios que han hecho reserva de constitucionalidad respecto de algunas normas, pero yo, por lo menos las normas que me tocó ver en detalle en la Comisión de Medio Ambiente, algunas de ellas hicieron reserva de constitucionalidad, yo no veo inconstitucionalidad alguna, pero bueno, eso lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Como sea, el gobierno cuando redactó este proyecto lo hizo siempre teniendo en mente de no caerse en un tema formal, de no, por supuesto, proponer nada que fuera inconstitucional,
Así que la verdad es que yo creo que esa revisión del tribunal va a arrojar como resultado que este es un proyecto completamente legítimo, de acuerdo a la Constitución, y que por lo tanto se puede llevar adelante. Diputado Ramírez, el domingo el ministro Alvarado como que dibuja una estrategia para esta parte del trámite por parte del gobierno, ¿no? Que es introducir esta cuña en la oposición y apuntar y conminar a honrar la historia de consensos que tiene el socialismo democrático, a su juicio. Eso por ahora ha tenido una respuesta contraria, podría decir uno, que es que la oposición busca o ha buscado en estos días mostrarse unida y rechaza el emplazamiento que hace la moneda precisamente a ese sector, al socialismo democrático. ¿Usted cree que eso se va a mantener en el Senado o finalmente ve a partidos como el PPD y el Partido Socialista transando o avanzando en algún consenso distinto con la moneda? A ver, yo creo que las palabras del ministro del Interior no las hace solamente pensando en el proyecto de reconstrucción, sino que las hace pensando en los 4 años que tenemos por delante. Nosotros, en el gobierno del presidente Piñera, y también uno habla respecto de sus propios traumas, nosotros estuvimos frente a una oposición que en mi opinión fue completamente irresponsable, y yo diría que fue antipatriota, porque en vez de poner los intereses de Chile por delante, lo que hizo fue siempre, a la hora de votar en el Congreso, evaluar si esto le hacía o no le hacía daño al gobierno del presidente Piñera. Hay muchísimos ejemplos de eso, muchos proyectos de ley, por ejemplo, en materia de seguridad, los votaron en contra desde la oposición en ese entonces, pero luego cuando el presidente Boric tomó los mismos proyectos y los presentó, los votaban a favor. Es decir, no votaban de acuerdo al mérito del proyecto, sino simplemente para hacerle daño al gobierno del presidente Piñera. Ahora yo veo con cierto temor que está empezando a ocurrir algo parecido, porque uno ve, por ejemplo, que diputados que votaron durante 4 años a favor de los estados de excepción en la macrozona sur, desde el 11 de marzo los empezaron a votar en contra. Entonces, yo lo que espero, yo no espero nada del Frente Amplio y del Partido Comunista. El Frente Amplio y el Partido Comunista son los que dijeron que iban a votar en contra del proyecto de reconstrucción antes de que se presentara, que lo iban a llevar al Tribunal Constitucional antes de que se presentara. Yo de ellos no espero mucho, pero ojalá que el socialismo democrático no cometa el mismo error que cometieron en el gobierno del presidente Piñera y se sumen a esa lógica irresponsable de hacer oposición. Hay que recordarle a la oposición que el deber de poner a Chile primero no es solamente del gobierno, también es de la oposición. Ya, pero ¿qué los hace pensar que eso podría ser distinto en esta oportunidad, más allá de la política pura y dura, ¿no? Que es como apuntar a la frágil unidad de la oposición, mostrando un socialismo democrático más abierto a una discusión con el gobierno? Digo, porque el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Bodanovich, hasta acá ha sido igual de crítica del proyecto. Ha hablado de todas maneras de un proyecto que favorece a los súper ricos, ha exigido con toda la fuerza, la misma fuerza que el Frente Amplio, que se compense, por ejemplo, no solo el tema de los impuestos, sino también el tema de las contribuciones. ¿Qué los hace pensar, más allá de la estrategia política que hay detrás, de que el socialismo democrático podría abrirse en el Senado una cosa distinta? Bueno, primero, que después del gobierno del presidente Piñera, muchos de ellos hicieron una autocrítica respecto del tipo de oposición que fueron. Y segundo, porque fue una estrategia que les resultó muy mal. Al final, lo que hicieron fue fortalecer al Frente Amplio y fue fortalecer al Partido Comunista y debilitarse ellos mismos. Es cosa de ver lo que ocurrió después del gobierno del presidente Piñera. El presidente Boric en las elecciones arrasó con el socialismo democrático y en las elecciones parlamentarias también retrocedieron. Entonces, si ya hicieron en algún minuto una autocrítica y vieron que además como estrategia es mala, yo espero que recuerden eso y que tomen una postura distinta durante este gobierno. Yo no estoy diciendo que hagamos coalición, eso sería ridículo. Tampoco estoy diciendo que aprueben todo, eso también sería ridículo. Lo que estoy diciendo es que yo lo que espero de ellos es una oposición responsable. Que si estamos en desacuerdo, bueno, se resolverá votando. Que si hay críticas que hacer, que las hagan de la manera más dura. Pero negarle la sal y el agua al gobierno, votar siempre considerando la estrategia política más allá de lo que le conviene a Chile, eso es lo que yo espero que no se repita. Ya, ahora, como sea, la frase que sigue dando vueltas, de esta entrevista del día domingo del ministro Claudio Alvarado del diario El Mercurio, es que viene el momento para que el socialismo democrático pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lo primero, ¿usted considera que el socialismo democrático ha estado tutelado? O sea, subordinado. Lo que pasa es que esa frase se refiere a que al menos en el gobierno del presidente Piñera el socialismo democrático
trató de igualarse lo más posible a esta izquierda más radical, quizás, esta es una interpretación mía, por miedo a perder votos por la izquierda. Y en el fondo la invitación del ministro del Interior es que eso no se vuelva a repetir y que ellos, en vez de asimilarse al Frente Amplio y al Partido Comunista, busquen su camino propio. Es una reflexión que ellos van a tener que hacer y es una decisión que van a tener que tomar ellos. ¿Y a usted le parece adecuado que cuando se están buscando votos justamente del socialismo democrático se les trate de partidos tutelados, o sea, como partidos subordinados? Como le digo, yo creo que la frase del ministro del Interior no la dice solamente pensando en este proyecto de ley en particular, sino invita a una reflexión en torno a cuál va a ser la actitud de la oposición en los próximos 4 años. Ya. Diputado, ¿y cómo toma las críticas que siguen existiendo de parte del propio oficialismo, no solo a nivel parlamentario, sino que ya Paula mencionaba el tema de los alcaldes oficialistas que todavía no tienen claro cómo el gobierno va a compensar el menor ingreso por la eliminación del pago de impuesto territorial, o sea, la eliminación de las contribuciones? ¿Usted no tiene claro cómo se va a compensar todo esto? Mire, a mí me parece de toda lógica que los alcaldes oficialistas, que tienen como primer deber resguardar el interés de sus vecinos, le exijan al gobierno claridad respecto del tema de la compensación por la menor recaudación por la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores. O sea, me parece de toda lógica. Y como el gobierno ha dicho que esto va a ser bien compensado, entonces lo que falta es que se sienten y se demuestre exactamente cómo es la compensación. Porque hoy día lo que se está aprobando es una fórmula. Pero la fórmula yo creo que es mejor que el gobierno la escriba en un papel, la desarrolle y le muestre en términos de cantidad de plata cuánto van a recibir los municipios de vuelta para que se queden tranquilos. ¿Y por qué no se les ha mostrado todavía, diputado? Porque en términos políticos lo que ha hecho esta incertidumbre es solo hacer crecer el malestar entre los alcaldes oficialistas. Bueno, hay que esperar a que esa fórmula se apruebe en la Cámara de Diputados. Yo creo que a partir de ahí el gobierno se va a sentar con los alcaldes, les va a explicar con peras y manzanas una ecuación que puede traer dudas, que puede ser compleja de entender, para que luego ya en el Senado haya plena claridad respecto de los alcances de esta norma. Pero el principio está claro. El fondo común municipal va a ser compensado de tal manera de que los municipios que tienen su mayor financiamiento justamente desde el fondo común municipal no se van a ver perjudicados en un solo peso. Los alcaldes no reclaman solo la compensación al fondo municipal, también reclaman la merma que van a sufrir en los ingresos directos. Estamos conversando con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, solo una última cosa a propósito de las negociaciones. Usted, como presidente de un partido, podríamos decir, de la derecha tradicional, presidente de la UDI, miembro de Chile Vamos, ¿confía más en la estabilidad de la negociación de un gobierno con el socialismo democrático o en la estabilidad que puede entregar una negociación con el Partido de la Gente? A ver, yo creo que el gobierno tiene el deber de conversar con todos. Entonces la pregunta yo creo que es otra, con todo respeto, Paula, no es que te quiera hacer reformular a ti la pregunta. La pregunta que me hago yo es, si el gobierno tiene la obligación de tener disposición de conversar con todos, ¿quiénes van a tomar el guante? Lamentablemente, para una cierta izquierda, aquí solamente estuvo dispuesto a tomar el guante el Partido de la Gente y también estuvo dispuesto a tomar el guante la democracia cristiana. Ya, pero se lo pregunto de otra manera entonces. El socialismo democrático tiene que preguntarse si esta va a ser la tónica para siempre o si ellos también van a tener la valentía de dar un paso al frente y decir yo estoy dispuesto a conversar, a ver, sentémonos. Se lo pregunto de otra manera. Cuando el PDG baja el acuerdo que tenía con el gobierno para aprobar la idea de legislar en la Cámara, que después, un par de días después retoma, varios de ustedes levantaron las alertas por lo que significa negociar con un partido como el Partido de la Gente, digamos, ¿no? Como que pone hasta acá, ha puesto la música, como que partió el periodo anterior legislativo con un número de parlamentarios y terminó con ninguno. ¿El gobierno se equivoca al poner todas las fichas ahí? Yo creo que aquí no hay fuerzas políticas, ¿cómo decirlo?, que no sean confiables. O sea, yo apuesto a que si dos personas o dos partes se dan la mano, eso se va a cumplir. De hecho, Paula, cuando se cae el acuerdo con el PDG, yo inmediatamente tuiteé y lo que puse en X fue que yo estaba seguro que esto era un malentendido, que no imaginaba ninguna de las dos partes, ni al PDG ni al gobierno, incumpliendo.
Y tal cual. No pasaron 24 horas y ya el acuerdo estaba de nuevo arriba porque esto había sido todo un malentendido. Y por lo tanto yo no tengo ningún problema con que el gobierno llegue a acuerdo con el PDG. No tengo preferencia alguna. Lo que sí creo es que el contraste entre una oposición como la del PDG y una oposición como la de la izquierda es tan brutal que la izquierda tiene que preguntarse si es que a la ciudadanía le gusta más una oposición más propositiva o una oposición que niegue la sal y el agua. Quizás ahí esté la explicación de que quienes que están capitalizando la baja del gobierno no sea la izquierda ni el socialismo democrático, sino que sean otros. Y por lo tanto, de nuevo, ellos tienen que hacerse la pregunta, esta tónica en que el gobierno solamente va a poder conversar con el PDG porque es el PDG el que está disponible, ¿creen que es lo mejor para ellos y para Chile en los próximos 4 años? El gobierno está dispuesto a conversar, la palabra la tiene la izquierda. Diputado Guillermo Ramírez, hace algunos días, un antecesor suyo, que fue también presidente de la UDI y también fue ministro, fue senador, estoy hablando de Pablo Longueira, entrevistado acá por Radio ADN, Diario El País, dijo entre otras cosas que le sorprende el nivel de improvisación del gobierno en seguridad. Primero, ¿cómo toma a esta altura esas declaraciones de Pablo Longueira? Yo creo que en materia de seguridad las cosas no se han comunicado bien. Creo que ha habido demasiado ruido sobre declaraciones que se han hecho o sobre una exposición que se hizo en el Congreso el otro día. Hay un tema comunicacional que se está resolviendo, creo yo, al interior del Ministerio de Seguridad. Pero el plan existe, la ministra ayer dijo que está dispuesta a explicarlo todas las veces que sea necesario. El próximo 1 de junio el presidente Kast va a hacer anuncios en materia de seguridad y a la ciudadanía le va a quedar perfectamente claro cuál es el itinerario en materia de migración, de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo en la macrozona sur, cárceles y seguridad ciudadana. Diputado, ¿por qué no quedó claro desde el principio, pensando que estamos hablando de un gobierno que se describió desde el inicio como de emergencia y uno podría decir, apenas llega, esto se pone en práctica? ¿Por qué esperar hasta el 1 de junio para presentar y desarrollar un plan en un gobierno de emergencia? A ver, yo no estoy de acuerdo con la premisa de que estamos esperando hasta el 1 de junio para empezar a trabajar en materia de seguridad. Acá usted puede, no usted en particular, me refiero en abstracto, puede ridiculizar el tema de la zanja, todo lo que quieran. Pero se inició su construcción el primer día de gobierno y es un elemento que está funcionando. Hoy día entran de manera ilegal a Chile menos personas que antes. Los aviones que han salido son 2, serán pocos, pero se dio inicio a ese trabajo luego. Estoy hablando en temas de migración. Respecto a las cárceles se está retomando el control. Respecto de el tema en la macrozona sur, usted ve que se han entrado ya 2 veces a Temucuicui. Hay 1000 cosas más por hacer, falta muchísimo para que uno pueda decir aquí misión cumplida, pero la mano está cambiando. Y lo que vamos a ver el 1 de junio son medidas claras, adicionales, que le van a permitir a los chilenos saber exactamente cuál es el itinerario en materia de seguridad, y yo creo que eso es positivo. No estamos, aquí no se pateó el tema de seguridad un par de meses, aquí se inició desde el primer día con el trabajo. ¿Usted no reconoce una inquietud real del oficialismo porque el gobierno apareciera también en estos primeros meses mostrando algo más que no fuera la mega reforma? Digo, a nivel ciudadano, pensando en la evaluación en las encuestas, pensando en los compromisos del presidente Kast cuando era candidato. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso partí diciendo que acá han habido problemas comunicacionales que son reales. Y los temas comunicacionales al final lo que generan es incertidumbre en la ciudadanía, son dudas. Y creo que eso hay que mejorarlo para que todo lo que usted acaba de decir no se produzca. El problema de las encuestas y el problema y que se ponga en duda finalmente el compromiso del gobierno en materia de seguridad, que es un compromiso firme, pero cuando a veces las cosas no se comunican bien empieza a despertar dudas. Ahora, yo le mencionaba las declaraciones hace unos días de Pablo Longueira acá en ADN, que no solo alude a lo comunicacional, él habla de temas de fondo, habla de un error increíble, el alza en el precio de las bencinas, dice que a la derecha le falta experiencia, le falta calle, que la derecha hoy no tiene un vínculo social con el Chile real, y le vuelvo a preguntar, digamos, más allá de los hechos de la contingencia, ¿qué le parece esta irrupción de Pablo Longueira? A ver, vamos a tener competencia a fin de año en la interna de la UDI. Pablo Longueira ha anunciado candidatura, nosotros también vamos a tener nuestra lista. Va a haber una competencia, creo que va a ser una competencia interesante, yo creo que va a ser reñido,
tengo la confianza de que nos va a ir bien. Y durante esa campaña van a quedar claras las diferencias entre una alternativa y la otra. Por el momento es evidente que hay una diferencia sobre la mesa, que cualquiera la puede ver, que es que nosotros hemos tomado una decisión en la UDI de apoyar al gobierno. Nosotros entendemos que al gobierno le tiene que ir bien, para eso hay que apoyarlo, para eso las críticas que puedan haber se hacen a nivel interno con el ánimo de corregirlas. Pablo Longueira legítimamente ha tomado un camino diferente, que ha sido de criticar al gobierno. Bueno, acá hay una diferencia que es obvia, y bueno, durante la campaña van a haber otras que son probablemente para la UDI más importantes todavía, y vamos a tener una elección y va a haber competencia de todas maneras, y bueno, falta mucho todavía para eso. Las elecciones creo que se tienen que fijar a finales de noviembre o principios de diciembre. Y ahí vamos a tener la oportunidad de debatir. Diputado Ramírez, pero sería un problema para la moneda, un dolor de cabeza, al menos que Pablo Longueira llegara a ser el presidente de la UDI, pensando además que tiene un asiento en el Comité Político de Palacio y se ha convertido en el principal artillero contra la administración de Kast en la derecha. No, yo jamás calificaría a ninguna persona de la UDI, a ningún legítimo aspirante a presidirla como un dolor de cabeza para nadie, ¿no? La UDI es un partido necesario, que aporta, y por lo tanto, sea quien sea el que la dirija, su lugar en el comité político va a ser un aporte. Yo jamás calificaría de dolor de cabeza a un adversario político, menos al interior de la UDI. Perfecto. Diputado, una última cosa, al menos de mi parte. ¿Hay una competencia por quién es más leal al interior del gobierno? ¿Qué partido es más leal? Porque la UDI ya varias veces y a viva voz se ha autoproclamado el partido más leal del gobierno. ¿Dónde están los más desleales? ¿O cuál es, en esa misma lógica, a su juicio, el más desleal hasta acá? No. Nosotros lo que hemos hecho es tener una definición clarita. Y esa definición es que nosotros, particularmente al inicio, porque las instalaciones son siempre difíciles y llevamos recién 2 meses de gobierno, nuestra definición, que es bien clarita, es que nosotros estamos apoyando al gobierno a todo nivel. Hemos puesto a disposición nuestros mejores cuadros, hemos hecho un esfuerzo por presentar a las mejores personas, comunicacionalmente hemos estado apañando al gobierno, y esa es nuestra definición. ¿RN, por ejemplo, no tiene una misma definición, a su juicio? No, la definición de RN la tiene que comunicar RN. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es demostrarle a los chilenos cuál es la definición de la UDI. Nosotros no hemos definido esto a costa de otros, o para contrastarnos con otros, o para que nos comparen con otros. Yo entiendo que las comparaciones son inevitables. Es que cuando usted dice el más leal, hay algunos que son menos leales. Bueno, pero lo que pasa es que lo demás, ayer me preguntó un periodista, ¿son ustedes los más leales? Nuestra definición es ser completamente leales. Si hay otros que tienen nuestro mismo nivel de lealtad, genial. Si es que hay otros que han definido marcar las diferencias también en público, genial también. Cada partido verá lo que hace. Nosotros tenemos una definición que es clarita, que es apoyar al gobierno, sobre todo en este periodo de instalación, de la manera más fuerte posible, de apoyarlo en sus decisiones, de las críticas canalizarlas a nivel interno, y esa es nuestra definición. A algunos les podrá parecer bien, a otros les podrá parecer mal, cada uno juzgará, pero yo no lo hago pensando en generar una especie de cuña entre los partidos que apoyan al gobierno, sino simplemente de comunicar de manera clara cuál es nuestra definición. Oiga, y una última, esta así muy breve, de absoluta contingencia, no sé si ya le contaron, digamos, esta madrugada hubo un nuevo operativo en Temucuicui, la PDI concretó la detención de Jorge Huenchuyán, que estaba ya 5 años prófugo. Hay quienes temen en la zona, y lo han dicho incluso algunos parlamentarios oficialistas, que puede haber nuevas reacciones de la propia comunidad o de cercanos de la comunidad por estos avances que ha tenido la policía y el gobierno en esta zona. ¿Qué responde a todo esto? A ver, yo me alegro de que, insisto, se note el cambio de mano en la macro zona sur. Por tercera vez se está entrando a Temucuicui, una zona a la que no se podía entrar hace algunos años, y a la que no se intentó entrar durante el gobierno del presidente Boric, salvo aquel episodio que todos conocemos al principio de su gobierno con la ministra del Interior, Isquia Siches. Me alegro que se detengan las personas que tienen orden de detención, porque ese es el deber del Estado de Chile, y es evidente, Mauricio, que cada vez que se produce un operativo como este, hay una represalia al día siguiente o en la noche siguiente. Es muy probable que hoy día en la noche haya algún tipo de represalia, pero el hecho de que haya represalias no puede inhibir al Estado de hacer su trabajo. De lo contrario, sería como ceder a un chantaje. Las fuerzas desplegadas en la zona saben que probablemente hoy día en la noche hay algún tipo de represalia, estarán más atentos, habrán más
funcionarios de Carabineros y también de las Fuerzas Armadas desplegados esta noche, pero insisto, a pesar de que uno sabe que van a haber represalias, uno no puede dejar de hacer el trabajo. A mí me sorprende la crítica de algunas personas que dicen el gobierno sabía que iba a haber represalias y aún así estuvo en Temucuicui. Es que uno no puede frente a los terroristas dejarse maniatar o chantajear por el hecho de que después pueda haber alguna represalia. La pega hay que hacerla. Si hay una orden judicial que ordena la detención de alguien, bueno, hay que poner todos los medios para detener a ese alguien, y es exactamente lo que ocurrió esta madrugada. Diputado presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.